Como anunciamos al inicio del programa, hoy empezaremos a trabajar el tema relacionado con el desembarco de Caracoles y posteriormente con lo que fue ya este acontecimiento que ha marcado la historia, una fecha en la cual las fuerzas militares del país y del régimen opresor, la definición de lo que fue la vida del coronel Francisco Alberto Camaño. Nosotros esta noche tenemos aquí en nuestro set a Radamés Méndez Vargas y a Cesario Erame, con los cuales debatiremos el tema relacionado con la figura de este gran hombre, el cual el pueblo dominicano recuerda con tesón por esa hazaña en la cual los dominicanos hoy nos sentimos altamente orgullosos de contar con hombres con el valor, hombres con esta gallardía, como mostró Francisco Alberto Camaño Deñó, primero en el desembarco de Caracoles y posteriormente cuando tomó las montañas con su intención de liberar a la República Dominicana de esos acontecimientos de represión que se vivían en esa época. Febrero de 1973, los dominicanos vivieron momentos difíciles, momentos en los cuales la impotencia apoderó a muchos por no tener la oportunidad ni tener la suerte de acompañar a este grupo de hombres, los cuales entendían que en República Dominicana debían darse cambios y que estos cambios debían estar dirigidos a fortalecer la integridad social y que todos aquellos, los de arriba y los de abajo, tengan las mismas condiciones para vivir. Vamos a dar las buenas noches y bienvenida a nuestros invitados, iniciando de manera inmediata con una pregunta a don Radamés Méndez Vargas para que él nos pueda definir de manera sucinta quién fue Francisco Camaño hasta el 16 de febrero de 1973 y a partir de ahí, para los dominicanos, qué significa la figura de este insigne hombre. Buenas noches, don Radamés. Buenas noches. Para nosotros es inmensamente placentero estar conversando con todo el pueblo dominicano y haciendo un coloquio aquí con ustedes a fin de conocer algunas cosas. Yo creo que sobre Francis Camaño muy poco en realidad lo que podemos decir, porque todo está dicho. Francis es prácticamente un símbolo, es un símbolo de esperanza, de redención, en el que los dominicanos, así como Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, son faros de luz que iluminan los senderos oscuros de la República Dominicana. Y por muy difícil que sea la situación que enfrenta cada uno de nosotros, Francis siempre será un norte de inspiración, de redención. Camaño, en este momento su situación se ha convertido un tanto polémico, el asunto de su traslado al Panteón Nacional, pero yo creo que esto es irrelevante, por cuanto Francis, más que un saco de osamenta, yo creo que Francis, como ya le decía, es un símbolo de esperanza y de redención. Por tanto, nosotros tenemos una infinidad de mártires, de héroes, cuyos cadáveres jamás aparecieron. Las dictaduras de la época los desaparecieron, como fue la dictadura de Pinochet, que a tantos cientos y cientos de ciudadanos, de combatientes de América Latina fueron lanzados al mar. Sin embargo, el pueblo siempre recordará, y en cada uno del recuerdo de esos hombres estará siempre el norte y la guía a seguir por cada uno de esos pueblos en pos de su liberación definitiva. Francis Camaño, al cumplirse unos 41 años de su asesinato, de su fusilamiento, hoy más que nunca los pueblos, ya no solo la República Dominicana, Francis es un ejemplo en toda América Latina. Es un hombre que si no alcanzó el nivel trascendente como fue el Che Guevara, por ejemplo, sí dio un ejemplo al mundo, porque la República Dominicana, este pequeñito pueblo, es el único pueblo latinoamericano que ha enfrentado con las armas en la mano de manera victoriosa también, porque siempre cada uno de los enfrentamientos han sido victoriosos, enfrentados
las fuerzas de los Estados Unidos, de los ingleses, de los haitianos, en fin, los franceses, a todos. Sin embargo, la República Dominicana siempre ha exhibido sus estandartes de lucha, y en este caso el ejemplo a seguir de Francisco Alberto Camaño Deñón. Méndez, nosotros sabemos, y es de conocimiento general, que aunque estamos hablando de Francis prácticamente al momento de su muerte, que fue a raíz de unos 9 días después del desembarco de Caracoles, que así se le llamó a esa hazaña, porque fue en la playa de Caracoles. Nosotros tenemos conocimiento que usted fue un hombre cercano a él en un evento anterior, que fue cuando la Revolución del 65. ¿Cómo usted define esa persona? Mire, yo conocí al comandante Camaño justamente al iniciarse la Revolución de Abril. Recuerdo que el mismo día 27 de abril, estando nosotros en la casa del señor Vinicio Espinal, en la calle Pina, esquina Canela, en ese momento allí se estaban tomando toda una serie de decisiones. En mi condición de combatiente, yo era apenas un muchacho, tenía quizás 20 años, era lo más que yo tenía en esa época, y prácticamente no tenía incidencia mi presencia allí, pero sí como combatiente estaba a su lado, y era del equipo del coronel Lora Fernández, que fuimos desalojados de Radio Televisión Dominicana, regresamos al Palacio Nacional. Allí estuvimos con el presidente Molina Ureña hasta que se tomó la decisión de abandonar el palacio por un bombardeo y toda esta otra serie de cosas que se desarrollaron de ahí en adelante, pero posteriormente la reagrupación de las fuerzas combatientes de Abril allí nos permitió que tanto el coronel Camaño, el coronel Manuel Ramón Montejarache y todos los combatientes de la época estuviéramos prácticamente compartiendo y enfrentando todas las dificultades que se presentaban en el terreno del combate, porque ahí mismo el día 28 se produce la invasión de los Estados Unidos después de un fuerte enfrentamiento que tuvimos en la cabeza del puente, y ya todo eso es historia que el pueblo conoce. Nosotros estuvimos pues siempre al lado del coronel Fernández, porque como le decía, yo estuve en el Estado Mayor del coronel Lora Fernández, y Lora Fernández, pues como el jefe de Estado Mayor, siempre estuvimos a su lado. Ya le digo, yo no tenía incidencia porque prácticamente era un muchacho, un combatiente, pero sí siempre estuve al lado del coronel Camaño hasta los últimos días en que él tuvo que salir del país. Yo recuerdo un momento, y esto voy a hacer este relato muy breve, por cierto. En una oportunidad, estando ya el presidente García Godoy como presidente interino o de transición en ese momento, hubo una reunión en la casa del presidente y fueron allí invitados los jefes de la revolución y del ejército nacional. Rivera Caminero, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, estaba allí. Yo era edecán del ex vicepresidente segundo Armando González Tamayo, y en esa oportunidad fui acompañando a esa reunión al vicepresidente González Tamayo. Allí se produjo un incidente muy violento, muy fuerte, en un momento en que todos los escoltas estábamos fuera, escuchamos un movimiento interior, todos corrimos allá. En ese momento el presidente, ¿cómo se llama? Acabo de mencionar, el presidente interino, García Godoy, estaba de pie muy pálido, el general Rivera Caminero estaba de pie, y Camaño, en una posición muy firme y valerosa, le exigió a Rivera Caminero, le dijo: usted tiene que respetar al presidente de la República, delante de mí no le puede faltar el respeto. Un momento muy tenso, muy difícil, y ahí pues terminó la reunión de esa manera tan violenta. Ese incidente yo siempre lo recuerdo y nunca he hablado de ello, pero sí eso lo conocen todos los participantes en ese momento de las discusiones que se dieron antes de tomar las decisiones de salir hacia el exterior, los militares constitucionalistas, y todas estas decisiones que se tomaron en ese momento como consecuencia del gobierno de transición de García Godoy.
Cesario Erasme, me corresponde preguntarte, desde tu punto de vista, este acontecimiento de Caracoles, ¿hasta dónde fue una acción en la cual Camaño tuvo todas las oportunidades de poder prever los acontecimientos? ¿O desde tu punto de vista se arriesgó Camaño en este momento en que la República Dominicana estaba dominado por fuertes estamentos militares y un gobierno que realmente no transigía ante situaciones de ese tipo? Muy buenas noches al pueblo de Neiva, la República Dominicana. Este programa, El Filo de la Noche, yo lo he clasificado como las pilas de los sábados y los miércoles en el mercado. Que el que no está en este pueblo y en el país elegantemente vestido es porque no quiere. Y en Neiva y el país, el que no oye este programa es porque no quiere. Es decir, que son 2 horas de total información, total documentación a este pueblo, el cual felicito grandemente a este programa, porque también lo califico como aquella caracola de Riquillo, que es una voz para todo. Con respecto a tu pregunta, no voy a contestártela así directamente, tengo que hacer una exposición un poco amplia antes de llegar ahí. Ocurre que el 22 de enero del 1966, cuando se decide el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó exiliarlo a Londres, hacia el exilio, son 4 meses de gobierno que él tiene, y le entrega la presidencia a Héctor García Godoy. Héctor García Godoy asume la presidencia del país, y los norteamericanos también hacen control de la situación. Fue una trampa puesta a Camaño, porque cuando lo envían a Londres, lo sacan del entorno de lo que él realmente estaba haciendo, de lo que él estaba propugnando, que era la liberación de este pueblo y el desarrollo de este pueblo. Él se dejó sorprender, cayó en la trampa. Cuando está en Londres, apenado de la situación del país, que lo había dejado con tanta sangre derramada, con tanto esfuerzo, él decide ponerse a meditar, se pone a estudiar, se pone a hacer ejercicio, incluso va a la universidad más prestigiosa de Londres, a la Harvard, y da algunas cátedras allá. Luego, estudiando, encuentra una revista y unos documentos donde conoce el personaje vietnamita que se llama Vu Dien Giap, aquel comandante vietnamita que derrotó a los franceses en el 1954, en aquella batalla de Dien Bien Phu. Esa situación lo inspira y lo motiva, y llega analizando que se puede combatir al todopoderoso, a todo ejército poderoso en cualquier escenario. Pero también en esa situación conoce a aquel legendario guerrillero nacido en Argentina, Ernesto Che Guevara, y sabe que esa persona, que aún sin haber nacido en Cuba, dio toda la vida, dio todo lo que tenía por Cuba. Entiende él que
esos personajes lo inspiraron y lo motivaron. Luego de ver esa situación, quiere formar un frente patriótico desde allá con el Partido Revolucionario Dominicano, con el PCD y el 1J4. Pero esa situación aquí en el país no le estaba dando resultados porque las personas no le hicieron caso. Luego, allá por el año de 1967, estando en Londres, oye la dolorosa noticia de que al Che Guevara lo matan, lo fusilan en Bolivia. Ya el 24 de octubre del 1967 decide viajar a Cuba. Luego él entiende que tiene que acelerar los procesos para ir a Cuba. Se prepara, va a la casa del general Héctor Lachaper Díaz, que estaba en Holanda como agregado militar. Llega ahí, luego que llega a esa casa, cena. Cuando va, va a dar un paseo en Holanda, se mete a un restaurante, luego se mete a un restaurante, se pone una peluca y un agente cubano lo lleva a Praga. De Praga lo mete en un avión y lo lleva a Cuba. Pero ese agente que lo llevó de Praga a Cuba era un doble agente, es decir que ya Camaño viene siendo traicionado 2 veces, traicionado por Godoy y traicionado un doble agente que lo lleva a Cuba. Imagínense cómo van las cosas. Luego que lo llevan a Cuba, se vive en la clandestinidad, los recibe Fidel, conversan ampliamente. Fidel le plantea que como un hombre de rango superior hace que el ejército más poderoso del mundo, él lo haya frenado y lo ha puesto a negociar. Saben todos ustedes que fueron 42 marines que desembarcaron aquí. 42.000 marines que desembarcaron aquí, y sin embargo él tuvo que negociarse con él y fue presidente constitucional. Los norteamericanos, preocupados, es que han hecho que han realizado la estrategia de seguirlo con sus medidas de inteligencia y lo van siguiendo hasta que lo llevan a Cuba. O él decide ir a Cuba a entrenarse, porque él tenía que entrenarse para el desembarco en un momento aquí a la República Dominicana. Fidel lo recibe, le dice que sí, que le va a dar apoyo. Luego él le pregunta a Fidel que si están dispuestos a exteriorizar los focos guerrilleros en América. Fidel le dice, claro, yo no hago los negocios de los avestruces, yo hago, esa es la misión de Cuba. Imagínense preguntarle a Fidel si va a exteriorizar la guerrilla en América. Es como preguntarle al ratón con hambre si quiere queso. Luego que pasa ese acontecimiento, se dedica a los entrenamientos, se dedica a prepararse físicamente, mentalmente. Van personas desde aquí a entrenarse. En el caso de los Parmeros, donde estaba Amaury Germán, Bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco y otras personalidades más. Eran 14 palmeros. Se entrenan, ya eso es por los años 70, del 67 al 70, están los muchachos y él desesperado pidiéndole al comandante o a la comisión cubana de que los prepare para él llegar aquí al país. Luego la comisión cubana le dice que no, que deben ir mejor preparados. Se preparan tanto
que llegaron a ser como aquel estoico del mundo, Zenón. El estoicismo es una filosofía que el hambre para usted no existe, usted no la siente, la sed, el hambre, ninguna necesidad para usted existe, porque eso es un estado mental que hay que practicarlo fuertemente. Bueno, hasta que en un momento decide, en los años 72, los palmeros que se habían entrenado en Cuba, los sorprenden a 4 palmeros ahí en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Las Américas. En la autopista Las Américas, sí. Luego él se siente apenado y eso acelera la presión contra el Estado cubano de que los prepare para que ya ellos quieren desembarcar. Se preparan 9 hombres, incluyéndolo a él, fuertemente armado, fuertemente preparado mentalmente, psicológicamente, con todos los requisitos. El gobierno cubano le facilita el dinero para que vayan a comprar aquel famoso barco, el Black Jack. Camaño ordena a Ale Herman y a Galán que vayan a la isla de Guadalupe a comprar ese barco. Luego van a Antigua y lo consiguen en Antigua, que es ahí donde el barco es adquirido, un barco con la capacidad de 9 personas. Las autoridades cubanas le dejaron las armas, porque esas armas de entrenamiento no podían ser las mismas armas que iban a usar en la guerrilla aquí. El ejército cubano le ha depositado las armas en unas islitas cerca del Caribe, donde ellos al pasar por ahí tenían que recogerlas, pero solamente lo sabía él. Desembarcan, recogen las armas cuando en esa isla, cuando vienen de camino, Camaño le dice al grupo: yo envié a Melvin Mañón a República Dominicana a hacer contacto con los palmeros, y sin embargo Melvin Mañón no tenía conocimiento de los palmeros. Luego le dice más adelante: me puse en contacto con Emilio Ludovino Fernández para que haga contacto con las fuerzas políticas dominicanas. Luego, en ese caso, Ludovino Fernández no hace los contactos, no hace nada, sin embargo le dice que sí, que todo está preparado. Y Melvin Mañón, que fuera quien vio para que haga contacto con la fuerza de la resistencia, le dice que esa información se la vendió al DNI. Es decir, Camaño fue traicionado 6 veces en su trayecto. Es lógico que a una persona que lo traicionan 6 veces, muy difícil se escape de esa encrucijada, de ese acorralamiento que le hace los Estados Unidos, porque eso está orquestado por Estados Unidos. Cuando cae al país, pasan vicisitudes. El 26 de enero, día de Duarte, salen de las costas de Guadalupe, vienen desembarcando entonces aquí al país el 8 de enero, 7 días navegando, que no estaba programado, era para 2 días. Salieron por la isla Beata, por la isla de Artovelo, después tuvieron que remontar allá por las costas de Ocoa y pasaron demasiadas vicisitudes para llegar ahí, hasta que lograron desembarcar. En la oscuridad se pierde un hombre. Hubo un fallo ahí, creo yo, en el caso de Camaño, que fue que no había un foco para hacer ese contacto cuando vaya uno al mar a buscar las herramientas que le habían quedado. Cuando desembarcan, llegan
ya se pierde un hombre, son 8. Vamos a una pausa, Cesario, para continuar con el tema. Vamos a la pausa y continuamos con el filo de la noche.